Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En el sistema internacional, naturalmente, que las 5 potencias más importantes siguen siendo Rusia y China, con una alianza estratégica que enfrentan a Occidente, y en Occidente la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero por supuesto Rusia también, en este sentido, con la guerra de Ucrania, trata de tener un liderazgo mucho mayor. China ha sido prudente, aunque no asistió a las grandes reuniones ni el grupo de Lucerna ahora en Suiza, ni tampoco en el grupo de los 7 en Italia. Sin embargo, China es más pragmática que los rusos. China quisiera también un fin de la guerra, pero una posibilidad para Rusia de mantener los territorios ocupados, que es lo que quiere el presidente Putin. Pero para Ucrania sería imposible tener que ceder territorio por el principio de integración territorial y sobre todo de libre soberanía de los pueblos y libre determinación, sin empezar a tener actitudes como la de Rusia de ocupar zonas y territorios de Ucrania, aunque históricamente puedan haberle pertenecido. De hecho, en el sistema internacional muchos países tuvieron otros territorios que han perdido con la historia, con las batallas e incluso por las negociaciones. Es parte, pues, de la dinámica internacional y de los principios del derecho internacional, donde el principio fundamental es resolución pacífica de las controversias internacionales. Pero más allá de esta voluntad del derecho internacional, sigue el pragmatismo de la política internacional y el realismo. Por eso el presidente de Rusia, el Kremlin, anunció precisamente Vladimir Putin que va a viajar a Corea del Norte para una visita amistosa, mientras que Occidente afirma que Pyongyang está suministrando armas a Rusia para su ofensiva contra Ucrania. Y en el tema más delicado es que tanto Pyongyang como Rusia tienen armas nucleares y Pyongyang sobre todo amenaza a Japón y amenaza a Corea del Sur. Por lo tanto, es una visita que Occidente ve con preocupación dentro del criterio que Naciones Unidas ha condenado a Corea del Norte por el armamentismo y por la destabilización que pueda generar en todo el Extremo Oriente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajará el martes a Corea del Norte. Así lo informaron el lunes el Kremlin y los medios estatales norcoreanos, que hablan de una visita de Estado amistosa, la primera de Putin a ese país en 24 años. Ambas naciones, que comparten una pequeña frontera terrestre, mantienen vínculos históricos. Putin recibió al dirigente norcoreano Kim Jong-un en Rusia en septiembre del año pasado, en un encuentro donde no se firmó ningún acuerdo oficial. Los países occidentales, en particular Estados Unidos, acusan a Corea del Norte de suministrar armas y municiones a Rusia para su ofensiva militar en Ucrania. Washington y Seúl afirman que a cambio, Moscú ha proporcionado a Pyongyang ayuda técnica para su programa de satélites y ha enviado ayuda a este aislado estado falto de alimentos. Tras su estadía en Corea del Norte, Putin viajará a Vietnam para una visita de 2 días, según el Kremlin, dedicada a impulsar la Asociación Estratégica Integral de Moscú y Hanoi. Putin ha reducido sus viajes al extranjero desde que lanzó la ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022, pero ha realizado algunas visitas de alto nivel a aliados clave como China. El tema de Corea preocupa a la comunidad internacional porque desde 1950, dividida entre el norte y el sur, el comunistas en el norte, Rusia y China en esa época, y en el sur Estados Unidos y Occidente, fue la famosa guerra de 3 años, donde tiene dividido al país. Ya se unificaron Vietnam precisamente del norte y del sur, se unificó Alemania oriental y occidental, y ahora falta la unificación de las dos Coreas, que tienen la misma historia, la misma cultura, el mismo idioma, pero separadas por cuestiones ideológicas. En el sur una democracia plena, funcional, sin ámbitos de violencia y de guerra. En el norte dedicada totalmente al tema militar y sin democracia y sin libertad y sin elecciones. Solamente 3 mandatarios han tenido Corea del Norte desde la fundación con el Partido Comunista hasta ahora, mientras que el sur ha tenido gobiernos sucesivos democráticos. Precisamente Corea y otros países de Asia estuvieron presentes en la gran reunión que hubo hace poco en la Cumbre de la Paz en Suiza, en donde allí trataron su apoyo a la Unión Soviética, dejando detrás del lado todo lo que era la vieja Rusia y la independencia y soberanía del territorio de Ucrania. Recordemos que en la Unión Soviética Ucrania estaba dentro de Rusia, pero con la caída del muro de Berlín, con el fin de la Unión Soviética, Rusia ahora pretende tener esos territorios que eran de la Unión Soviética, pero que al final fueron territorios donados, cedidos a la propia Ucrania, que además tiene la salida por el Mar Negro hacia el Mediterráneo, fundamental para Rusia, y que Ucrania no quiere perder ninguno de sus territorios. La cumbre por la paz en Ucrania cerró el domingo en Suiza.
La declaración final, firmada por 80 de los 92 países participantes, reafirma los principios de soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania. Llamó a realizar un canje de prisioneros y pidió el regreso a casa de los niños deportados a Rusia. El documento también instó a Kiev a dialogar con Moscú para poner fin a la invasión rusa que inició hace más de 2 años, en el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La presidenta suiza y anfitriona de la cumbre, Viola Amherd, reconoció que la cuestión de cómo y cuándo se puede incluir a Rusia en el proceso de paz sigue pendiente. Al cierre de la cumbre, Zelensky afirmó que Rusia y sus dirigentes no están listos para una paz justa después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, exigiese el viernes la rendición de facto de Ucrania para iniciar las negociaciones. Estamos luchando para que el mundo les obligue, pero para nosotros el resultado es lo más importante. El resultado es el fin de esta guerra. En cuanto a las negociaciones con Rusia, creo que ya lo he dicho en detalle. Rusia puede comenzar las negociaciones con nosotros incluso mañana sin esperar nada, si abandonan nuestros territorios legales. Esto es solo respeto a la Carta de las Naciones Unidas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, insistió el domingo que la propuesta de Putin no se trataba de un ultimátum, sino de una iniciativa de paz que toma en cuenta las realidades del terreno. La reunión se celebró en un momento delicado para Ucrania en el campo de batalla, donde las fuerzas rusas son más numerosas y están mejor equipadas. China decidió no participar en la cumbre ante la ausencia de Rusia. Como vimos en pantalla, la presidenta de Suiza es una mujer y la más importante de la reunión, la señora von Leyen, otra mujer, es decir, el liderazgo mundial está en manos femeninas. Las últimas elecciones de México lo confirmaron, que en América Latina también las mujeres pueden ser presidentas del país y en el mundo hay unas 20% de democracias donde mujeres dirigen no solamente la jefatura de Estado, sino también la jefatura de gobierno. Pero es que también otra mujer muy importante fue la señora Meloni, quien dirigió la reunión de los grandes países industrializados, el famoso llamado G7, donde por primera vez el Papa, que nunca va a estas reuniones de presidentes y de políticos, asistió porque llamó con urgencia al control y a la legislación sobre la inteligencia artificial, que nos abre las puertas hacia cosas extraordinarias, pero puede ser también muy peligroso. Y el Papa compartió dentro de esa nueva visión que tiene Francisco con el mundo político y diplomático, porque el Vaticano también es un Estado soberano e independiente, más allá de representar la religión más importante del mundo junto con el Islam. Veamos el análisis de hoy sobre este tema y más adelante la conversación de siempre con invitados sobre el tema internacional. Importantes reuniones internacionales el fin de semana en Bari, en Italia. El grupo de los 7, las grandes economías del mundo, presidido por Italia, estuvo significado por la presencia histórica del Papa Francisco y por la situación de que muchos de los miembros del grupo llegaron debilitados después de las elecciones europeas. Finalizó este viernes no solo con un contundente respaldo a Ucrania, sino también con fuertes advertencias a China. La declaración final, firmada por los jefes de Estado y de Gobierno de los 7 países más industrializados del mundo, llamó a la potencia asiática a dejar de enviar componentes de armas a Rusia y a cumplir con las reglas internacionales sobre el comercio internacional. China fue uno de los grandes temas sobre la mesa del grupo de los 7 en medio de las tensas relaciones comerciales entre Pekín y Occidente y la preocupación de que sus ventas de equipamiento a Moscú estén alimentando la guerra entre Rusia y Ucrania. Pedimos a China que deje de transferir componentes de armas y equipos que alimenten el carácter de la defensa ruso. Así lo señaló quien fue la más importante figura italiana, Giorgia Meloni, quien salió fortalecida en las elecciones europeas. Destacó la primera ministra británica, Rishi Sunak, que todos los medios, el gran giro que dio el grupo de los 7 fue el contundente respaldo que le dio a Ucrania. Después de meses de discusión, finalmente los 7 llegaron a un acuerdo para obtener y conceder a Ucrania préstamos por valor de $50.000 millones, respaldados por los intereses de los activos rusos congelados en varios países de Europa. Sin embargo, hay casos políticos como el de Sunak, el primer ministro de Gran Bretaña, que enfrenta elecciones en pocas semanas y donde pareciera que pueda ser derrotado. Pero también en esta reunión de las grandes economías del mundo, en el documento final se tocó el tema de la guerra que ha desestabilizado el Medio Oriente, la que enfrenta desde el 7 de octubre Israel y Hamas en Gaza, y se mostró unido por el apoyar el acuerdo integral que se ha presentado,
que conduciría a un alto de fuego inmediato en Gaza, a la liberación de todos los rehenes y un camino hacia la paz que conduzca a una solución de un Estado palestino y otro israelí, donde la garantía tenga Israel de no más violencia en su territorio, pero también Palestina, la independencia y soberanía. Allí también se tocaron temas de la agenda mundial, entre ellos las migraciones y enfrentar a los traficantes de seres humanos. Pero fue visible la disminución de la importancia del francés Emmanuel Macron y del alemán Olaf Scholz, donde las elecciones europeas lo han golpeado. Se dejó de lado por insistencia de Italia el tema del aborto, porque ya en Hiroshima, el Grupo de los 7 en el 2023, había señalado el acceso al aborto seguro y legal y a los servicios de atención post-aborto. Pero en consideración también al Papa y a la Iglesia Católica se evitó mencionar esta palabra. La no asistencia del presidente Biden, de 81 años, a la cena generó especulaciones y un video viral sobre el debate de la salud del presidente, porque pareció desorientado al final de una exhibición que tuvo lugar al final de la primera jornada, cuando al atardecer los 7 grandes congregaron en la cancha de golf del predio para un espectáculo de paracaidismo. La jefe de Estado Meloni especial simpatía manifestó por Javier Milei en esa derecha que se impone en elecciones europeas y en otros continentes. Fue muy importante la participación del Papa en este grupo de los 7, con un tema de carácter ético como es el debate sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en una sesión abierta con países que son miembros y no miembros del G7. El Papa sostuvo conversación con los jefes de Estado, entre ellos con Joe Biden y el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El Papa rompe la tradición de no asistir a cumbres de presidentes o jefes de Estado, pero señaló el Vaticano que todos los medios y espacios disponibles son necesarios para hablar de la paz.